para terminar con Capitanich en la provincia. Así es. Bueno, pero para hablar acerca de esto, es la sexta provincia que pierde el peronismo en las últimas elecciones, y para hablar también de cómo queda el mapa de poder, estamos en comunicación con Pedro Huizo, a quien le agradecemos como siempre la deferencia. Aquí con Lore Toso te saludamos. ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, lo primero que te quiero preguntar es por esta elección en particular y sobre cuánto puede o no haber incidido efectivamente el crimen de Cecilia en lo que, bueno, hoy podemos configurar, si vemos 16 años para atrás, una sorpresa, pero quizás en el último mes ya se veía venir. Sí, efectivamente fue un caso que atravesó la campaña y sí afectó en la medida en que se supo trazar o incorporar en las narrativas y en los discursos que ya se venían sosteniendo sobre el oficialismo, pero que de alguna manera lo reforzaron, ¿no? La idea de que hay una trama de poder oculta que opera y que oculta, valga la redundancia, este tipo de hechos y que hay una serie de privilegiados que están al margen de la ley. Y que bueno, que pueden llegar a tomar estas formas escabrosas y a conducir estos crímenes. Todo eso, obviamente, montado sobre un clima social que ya venía determinado por estos factores. El Chaco es una provincia con mucho conflicto social. Recordemos que los implicados en esta causa son integrantes de movimientos sociales y piqueteros y gente que participa activamente de la protesta social, con lo cual hay una suerte de discurso común o de hilo conductor respecto a cómo funciona la política en el Chaco, que se destapó a partir de este crimen y que terminó, bueno, siendo un protagonista de esta elección y así mismo lo planteó o lo postuló la madre de Cecilia. Ahora, Pedro, dos consultas vinculadas a toda esta historia. En primer lugar, pensar si hubiera sido posible una derrota de Capitanich sin existir el caso Cecilia. Y por otro lado, así como lo capitalizó Juntos por el Cambio al caso, a su favor y para lograr un triunfo, como es en este caso, digo, ¿qué tanto les puede jugar el hecho de intentar seguir capitalizando cuestiones vinculadas a la provincia para la nacionalización del resultado? Pienso en lo de Patricia Bullrich intentando entrar al barrio merenciano, el repudio de la gente del lugar, digo, esa discusión que se da, que deja muy mal parados a todos, incluida a la candidata a presidenta. Sí, ahí la cuestión que hay que entender y que hay que analizar con detenimiento es si lo que se estaba poniendo en juego es el apoyo a un signo político o el apoyo a el cambio, ¿no? El cambio como concepto y a partir de eso la fuerza política que motoriza o que expresa ese cambio. A mí me parece que estamos en el segundo escenario, ¿no? Estamos hablando de una provincia que votó a un candidato como Cesdero que supo sintetizar ese cambio. Lo supo hacer porque tenía el respaldo de un espacio político que le permitió hacer una elección competitiva, pero a nivel nacional eso no necesariamente es así. De hecho, en Chaco las PASO dieron un escenario de tercios, como se dio a nivel nacional, pero con Juntos por el Cambio en tercer lugar. Claro. O sea, detrás del peronismo, que salió primero, detrás de La Libertad Avanza, que salió segundo, y ubicándose en tercer lugar. Entonces, a mí me parece que ahí no se trata tanto de, como decía al principio, de que haya un apoyo a Juntos por el Cambio o que haya un apoyo al radicalismo, sino que quien expresa el cambio, vemos, digo, a mí me parece que la lectura que hay que tener respecto a estas elecciones provinciales es que lo que gana es el fin de un ciclo político, de un tipo de gestión, y sobre todo el cierre también del peronismo al frente de ciertas provincias que tenían hace varios años ya, en el caso del Chaco, desde 2007, ¿no? O sea, una cantidad importante de años que de alguna manera, con Capitanich como protagonista, además, ¿no? Claro, sí. Y de alguna manera la ciudadanía chaqueña también eligió dar un cierre
a ese ciclo político. ¿Y qué puede pasar ahora en estas elecciones generales? Porque decíamos, en las elecciones provinciales, sí, los gobernadores pusieron todo de sí mismos. Hubo varias victorias oficialistas, hubo sorpresas en las últimas, la de Chaco termina siendo una sorpresa, pero aún en aquellos lugares donde se producen cambios o alteraciones, el resultado no fue el mismo cuando se hicieron las PASO y se eligió a presidente. Entonces ahora tendremos elecciones generales, se votará presidente nuevamente e irán ahí también cargos legislativos. ¿Eso puede cambiar la dinámica o vamos a ver que se repite Milei ganando en esas provincias donde, por ejemplo, como hoy, como ayer, digo, en Chaco ganó Juntos por el Cambio, o en Córdoba, o en Santa Fe? Digo, ¿qué es lo que te imaginás? ¿Cómo va a ser la dinámica de los próximos comicios? Yo creo que el problema que tiene Juntos por el Cambio, y refuerzo esta idea que planteaba al principio, que de alguna manera Milei le vino a disputar el concepto a partir del cual se origina Juntos por el Cambio. El hilo conductor desde Cambiemos hasta Juntos por el Cambio, lo único que permanece es el concepto de cambio, sí, ¿no? Claro. En Argentina, hablar de cambio político, ¿no? de el cambio en política, significa hablar de este espacio político. No en todo el mundo funciona así, digo, no es un concepto que esté asociado a un espacio político o a una identidad política en particular. Cambiemos y Juntos por el Cambio logró expresar eso en un momento determinado y hasta el día de hoy de alguna manera lo sigue sosteniendo. Pero ahora Milei también interpela esa sensibilidad y también supo expresar esa idea. Entonces me parece que lo que se viene viendo con firmeza desde las PASO y que se viene sosteniendo y se viene fortaleciendo es la captura de ese concepto. Entonces, claro, en la medida en que eso se siga dando en esos términos, me parece que está cada vez más lejos la posibilidad de Juntos por el Cambio y de Bullrich de entrar en el balotaje y de hacer una elección competitiva en estas provincias como el Chaco. Pedro, a propósito de esto que planteabas de Javier Milei, sé que la semana pasada que estuviste en diálogo aquí con Javi, se planteaba esta historia, ¿no? De qué pasa con aquellos que observan esta manera tan particular que tiene de dirigirse a la gente, de hablar, su fervor, hablar un poco a los gritos, tener como esa especie de locura, entre comillas, que muchos señalan, y que a pesar de todo eso, quienes son sus votantes o quienes hipotéticamente pueden volver a hacerlo el 22 de octubre, lo marcan como un diferencial a favor. No sé si tenemos por ahí el video, le pregunto a producción, para compartir de algo que pasó en las últimas horas que tiene que ver con el sorteo de su dieta, que lo viene haciendo sostenidamente desde que comenzó a ser diputado. Y la verdad que uno lo miraba y digo, este tipo de comportamientos atraen a la gente. Si está por ahí el videito, compartimos un tramo y lo hablamos con Pedro sobre esto. Vemos un poquitito del inicio, de cómo empieza ese video en vivo Javier Milei. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, todos corrieron sin entender, Panic Show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mi apetito. Bueno, hola muchachos. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Bueno, estamos acá en el partido. Bueno, así comenzaba este video en el que después iba a saludar a toda la gente que trabaja en su oficina, llegar hasta el lugar donde estaba el jefe, como le dice a su hermana Karina, donde estaba el escribano y hacer el sorteo entre 2.700.000 personas que se anotaron para ganar el sueldo de Javier Milei. Una cosa, ¿no? Rara, cuanto menos. Atípica. Bueno, la consulta venía a cuento de esto, ¿no? Digo, esta cuestión tan extraña que tiene de la manera de dialogar con sus seguidores y con el público y con sus posibles votantes, ¿es lo que atrae de Javier Milei? En principio sí. Te diría, es lo que lo mantiene como un producto entretenido, ¿no? Es lo que capta la atención de la gente. Que es algo que si uno se pone a pensar y a mirar hacia atrás, hace 2 años que estamos hablando del fenómeno Javier Milei, ¿no? Entonces, parte de eso tiene que ver con su atractivo y el interés que genera y las ganas de ver con qué salió en el día de hoy o con qué ocurrencia nos trajo.
Y eso obviamente, esa fascinación termina también generando interés por conocerlo más allá del personaje o conocer ese personaje pero con cierta profundidad política. Entonces yo no sé si diría que la gente lo vota porque hace estas monadas, pero sí que le presta atención, que le genera interés, que quiere saber un poco más de él. Y que, bueno, evidentemente entienden que hay algo ahí que es distinto, que hay algo de esas formas y de esas expresiones que van más allá de un simple gesto diferenciado y que van más allá de un personaje, ¿no? Y que esa distinción también se puede trasladar a la política, a la gestión económica, y esa es la apuesta, digamos. Pedro, O sea, evidentemente hay una lectura de ese gesto que también se traduce políticamente. te hago una última cortita que tiene que ver con, vos decías, veo Juntos por el Cambio con dificultad para entrar al balotaje. Lógicamente están disputando básicamente un mismo sentido, si se quiere. En el opuesto está Sergio Massa. Y mi pregunta es, y sobre todo después de esta última semana, donde Massa se jugó con todo, con los anuncios, digo, se espera un repunte ahí. Si llegara a entrar en un eventual balotaje, ¿hay algún escenario en el cual Massa puede comer votos de Bullrich o de otro lado para aventurarse, o en un enfrentamiento entre lo nuevo y el gobierno actual gana siempre lo nuevo? No necesariamente. Yo te diría, pensemos un poquito en escenarios que hemos tenido recientemente, donde también se veían, previo al balotaje, las encuestas daban, como dan hoy en día las encuestas de los hipotéticos balotajes entre Milei y Sergio Massa, por ejemplo, todas las encuestas lo dan a Milei con un margen importante. Sí. De la misma manera pasaba en Brasil en 2022, que lo tenían a Bolsonaro muy por debajo de Lula. Cosa que sobre el final se fue achicando muy significativamente. Entonces, los balotajes son una instancia rara de discusión, en donde se piensa en otros términos, y mucha gente que tiene mucho rechazo a alguna de las dos figuras, como en el caso hoy lo que se ve es un importante rechazo de todo lo que no es el núcleo de ese 30% de voto peronista, todo lo que sale de ese universo. Hoy lo que vemos es que hay mucha resistencia. Ahora, claro, cuando la escena esté concretada, cuando efectivamente, si es que ocurre, ¿no? Pero cuando efectivamente veamos que tenemos un balotaje entre esas dos figuras, bueno, la conversación va a ser otra. Entonces, a partir de cómo se configure esa conversación, veremos qué tan factible es para Sergio Massa dar una elección competitiva, que hoy no parece estar dada, pero con la escena ya puesta sobre la mesa, veremos qué pasa. Muy bien. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Como siempre, un placer dialogar con vos. Un abrazo. Abrazo Que estés bien. grande. Adiós. A ustedes. Hasta luego.